Hola. Bienvenidos todos. Nuestro premio a la puntualidad en esta ocasión es el Hyatt Regency Cartagena, que nos ha regalado un hospedaje en una suite executive por 2 noches. No en tiempo del Congreso, ni crean que la van a usar para venir a trabajar. No, eso es para compartir con el marido, con la señora. Y el ganador es 221. 221, ¿quién es? ¿Tú? Ven para acá, por favor. Estamos felices de poder compartir con ustedes en esta versión del Congreso la gran noticia de nuestra apertura. Llegó Hyatt a Colombia y abrimos nuestras puertas el próximo 7 de diciembre. Hyatt Regency Cartagena será una nueva opción para todos ustedes. Los esperamos. Felicitaciones. Bueno, un aplauso a Hyatt Regency. Muchas gracias. Gustavo, felicitaciones. Muchas gracias. Y que disfrutes mucho esas 2 noches. Bueno, lo siguiente. Yo creo que ahora sí, doctor Juan Martín, iniciemos entonces, si podemos invitar, si nos quisiera acompañar el vicepresidente de Banca de Inversión de Corficolombiana, Alejandro Sánchez, y nuestro conferencista invitado, Moisés Naim. Démosles el aplauso de bienvenida. Buenas tardes. Para mí es un honor ayudar a presentar al doctor Moisés Naim, que nos va a acompañar esta tarde. El doctor Naim es uno de los analistas más prestigiosos del mundo, es un experto muy reconocido en economía y en política internacional. La revista Prospect de Inglaterra lo seleccionó como una de las personas más influyentes de estos tiempos y el Instituto Suizo Gottlieb Duttweiler lo nombró como uno de los 100 líderes del pensamiento moderno. El doctor Naim se ha desempeñado como director ejecutivo del Banco Mundial en Venezuela, fue ministro de Fomento y director del Banco Central también. Durante su periodo como director, la revista Foreign Policy, desde el 96 al 2010, la publicación tuvo los premios más importantes de la industria. En 2011, el doctor Naim fue seleccionado para el premio Ortega y Gasset, como ustedes saben, el reconocimiento tal vez más importante de la lengua española. El doctor Naim también ha publicado una gran cantidad de libros, dentro de los cuales está el más reciente, Repensar el Mundo, y libros que han tenido una acogida muy importante a nivel mundial, como Ilícito y El fin del poder. Este último, uno de los libros más elogiados, traducido a 22 idiomas, y de los cuales desde Bill Clinton hasta Mark Zuckerberg han sido grandes fans. El doctor Naim también es investigador distinguido del Carnegie Endowment del International Peace en Washington, columnista internacional de varios diarios, editor y contribuyente de la revista Atlantic y director del programa semanal de televisión El Efecto Naim, que podemos ver en todo el hemisferio.
Pues este es un gran momento para tener acá al profesor Naim, para que nos ayude a repensar y a entender el mundo actual. Este mundo en donde nuestra capacidad de entender y predecir el entorno económico y político se acerca a la precisión de un meteorólogo que había en mi juventud, que ustedes se recordarán. Teniendo en cuenta la escala de los proyectos que estamos hablando todos en este foro, creo que tenemos una gran apuesta hacia el futuro y qué bueno tener al doctor Naim para que nos ayude a entender lo que ese futuro implica. Con estas palabras quiero dar la bienvenida al doctor Naim a nuestro país, a Cartagena, al Congreso, y agradecerle por su tiempo y las palabras que va a compartir con nosotros. Muchas gracias, Alejandro, por la generosa introducción. Gracias al doctor Juan Martín Caicedo, que llevamos años intentando que yo logre coincidir con ustedes aquí, así que muy agradecido por la tenacidad, a la Junta Directiva de la Cámara, por supuesto, y a todos ustedes por estar aquí. La conversación la llamamos Repensar el Mundo, basado en el título de mi último libro, y entonces vamos a hablar del mundo, y hablar del mundo en estos tiempos es hablar de sorpresas, de volatilidad, de eventos inesperados que cambian nuestras suposiciones. Ustedes, estoy seguro que al igual que yo, sienten que instituciones, personas, realidades que habíamos pensado que eran permanentes, se han vuelto transitorias, y cosas que pensábamos que eran transitorias son permanentes, y estamos constantemente sometidos a este tipo de sorpresas. Y hay sorpresas que nos cambian la vida, por supuesto, las más cercanas a nosotros, a nuestra familia, a nuestro trabajo, las conocemos, las entendemos, sentimos los impactos, pero hay otras que pasan en nuestra ciudad o en nuestro país, en nuestra región o en el mundo, que son más distantes, más remotas, y que es más difícil entender cómo lo que pasa allá lejos o de manera muy abstracta puede tener consecuencias sobre nuestras vidas. Y de eso voy a conversar con ustedes hoy, de estas cosas más abstractas, más lejanas, más mundiales, que tienen consecuencias para nosotros. Y si pensamos en lo más importante que ha pasado en este joven siglo XXI, es un siglo todavía adolescente, ¿qué es lo más importante que pasó en lo que va de este siglo? Muchísimo. Y quizás lo más importante que pasó y lo que más ha tocado nuestras vidas es el cambio tecnológico. Y ahí podemos pasar horas discutiendo todo lo que existe hoy en día que no existía hace apenas 7, 8, 10, 16 años. En nuestra manera de comunicarnos, nuestra manera de comer, nuestra manera en medicinas, en el cosmos, en la física. Es decir, los avances son inmensos, pero no me voy a detener en eso. Yo voy a hablar de 5 cambios importantes que creo que son muy transformadores y que serán muy transformadores en lo que queda de nuestros tiempos. De esos 5, 2 ocurrieron al final del 2001. Uno, el 11 de septiembre del 2001, y hasta saben a qué me refiero, son los ataques terroristas en Estados Unidos. Y otro que no es tan conocido, pero que tuvo más consecuencias que los ataques de septiembre del 2001, y ocurrió el 11 de diciembre del 2001. No tengo que hablar mucho sobre las consecuencias de los ataques del 11 de septiembre, generaron las reacciones que conocemos, la invasión de Afganistán, la invasión de Irak, eso generó una turbulencia en el Medio Oriente que todavía la sentimos en las noticias hoy en día. Es imposible abrir el periódico sin que aparezcan noticias espantosas de Siria, de ISIS. Eso sigue con nosotros y no se ha ido, y eso tiene, por supuesto que viene mucho más atrás que el 11 de septiembre, pero el 11 de septiembre cristalizó eso. Y el 11 de diciembre, China pasa a formar parte de la Organización Mundial del Comercio. Después de 16 años de negociaciones. Y eso también cristalizó algo muy importante que venía pasando, pero que allí tuvo su presentación fundamental ante el mundo. Y es que China, ese gigante asiático, se convirtió en un protagonista central de la actividad económica del mundo. Ustedes saben los números.
China ha venido creciendo a dos dígitos, a más de dos dígitos por 30 años. China se ha convertido en la segunda economía más grande del mundo. Todos los días oímos que está a punto de transformarse en la más grande economía del mundo. El ser la economía más grande y crecer tanto, pues evidentemente nutre sus ambiciones en otros ámbitos y en la política, en las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que pasó en el 2001 que los tocó a todos ustedes, a mí, a quienes están aquí, es la entrada de China al comercio, la expansión. Ustedes saben, esa historia es bien conocida, el apetito de China y de Asia por las materias primas, por los commodities, por minerales, hidrocarburos, productos agrícolas, hizo que aumentara el precio de todo eso y los volúmenes de consumo, y América Latina es un gran exportador de eso. Luego, América Latina tuvo en este siglo el mejor periodo económico de su historia. Nunca le había ido a América Latina tan bien como durante este periodo, en el cual los precios de sus exportaciones llenaron las alforjas de los países y generaron la clase media más numerosa de la historia de América Latina. Hoy en día América Latina tiene el número de personas en clase media que no tiene precedentes. Eso ciertamente cambió el mundo y tuvo consecuencias, y en términos concretos el número de personas afectadas el 11 de diciembre del 2001 es mucho mayor que el 11 de septiembre del 2001. Luego yo dije que iba a hablar de 5 cosas, factores, eventos, situaciones, procesos que cambiaron el mundo desde el 2011, desde el año 2000. El otro es la crisis financiera del 2008. Esa es una historia también que es muy conocida, y allí lo único que hay que decir es que fue una catástrofe económica que América Latina navegó a través de esas turbulencias mucho mejor que otras regiones. Una de las regiones que no navegó bien por esa crisis y que todavía hoy paga las consecuencias es Europa. Europa no ha salido todavía, muchos de los países europeos están en grandes dificultades económicas, tanto que está en dudas la sobrevivencia del proyecto de integración europeo. Y Estados Unidos también tuvo un impacto gigantesco por la crisis financiera del 2008, y en parte se podría decir que la victoria de Donald Trump en estas elecciones tiene en parte que ver con lo que sucedió en el 2008, porque muchos de sus votantes son los más afectados, los que no se han recuperado todavía en Estados Unidos de las consecuencias que tuvo la crisis del 2008 sobre los niveles de ingresos, los niveles de empleo, etc. La cuarta sorpresa, las dos primeras son el 11 de septiembre, el 11 de diciembre, la tercera la crisis del 2008, la cuarta es la victoria de Donald Trump en estas elecciones. Y yo me atrevo y voy a tratar de conversar porque la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca va a ser uno de los eventos que va a tener más impactos y más transformaciones, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Tiene un alto impacto, no hay duda, es muy incierto todavía, no sabemos los detalles de cuál va a ser el impacto, pero creo que sabemos lo suficiente para saber que sí va a haber un impacto. Eso ocurre, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ocurre en parte porque es una manifestación concreta y extrema de lo que está pasando con el poder en el mundo. La manera como hoy en día, en el siglo XXI, el poder se obtiene, se usa y se pierde, ha cambiado. Ha cambiado de maneras que no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Este es un tema que yo he estudiado mucho, he escrito sobre eso en mi libro, que se llama El fin del poder, y para explicarlo tengo un video para ustedes, por favor. El 2016 fue un año de ganadores inesperados.
En Estados Unidos, por primera vez, fue elegido a la presidencia un hombre sin ninguna experiencia política o militar. A Donald Trump lo rechazaron los más respetados miembros de su propio partido, los medios y los grandes donantes. Recaudó menos de la mitad en donaciones que Hillary Clinton. Eso no logró detenerlo en las urnas. En Brasil, una nueva generación de jueces y fiscales se enfrentaron sin miedo a los más poderosos de la clase dirigente. Senadores, grandes empresarios, hasta el expresidente Inácio Lula da Silva, una de las figuras políticas más populares de toda América Latina. En el mundo de la tecnología, nuevas compañías siguen sacudiendo a grandes industrias con décadas y hasta siglos de historia. Uber no tiene autos propios, pero tiene una valoración mayor a la de Ford o General Motors. Airbnb, la compañía de alquiler de habitaciones privadas por Internet, no tiene propiedades a su nombre, pero vale más que grandes cadenas hoteleras como Hilton o Marriott. El poder ya no es como era. Quienes fueron en el pasado líderes sin rival, hoy tienen que enfrentarse a micropoderes. Estos actores tienden a ser pequeños, desconocidos y no utilizan las reglas establecidas. Pueden ser partidos políticos radicales, como el Frente Nacional en Francia o el Partido Independentista inglés. Hackers o informantes, como Edward Snowden y Julian Assange. Líderes carismáticos sin maquinarias apoyándoles. Nuevas iglesias y movimientos religiosos. Jóvenes protestando en las calles o pequeñas empresas recién creadas en el mundo de la tecnología. ¿Pero qué ha causado este cambio tectónico en el poder mundial? El fin de la Guerra Fría y el auge de la Internet han creado oportunidades para los micropoderes, pero no son suficiente explicación. Existen otros factores, transformaciones más profundas de la sociedad que han debilitado el poder. Son las revoluciones del más, la movilidad y la mentalidad. La revolución del más. Hay más de todo, más países, más partidos, más democracias, más comida, más armas, más computadoras y más estudiantes usándolas. En 1950 había 2.500 millones de personas en el mundo. Hoy hay más de 7.000 millones. Hoy las tasas de pobreza están en su punto histórico más bajo. La clase media se ha duplicado desde los años 80. La gente vive más años, más saludables, y los niveles de analfabetismo se han desplomado. Como se quiera medir, más personas en el mundo están viviendo mejor que nunca antes, y cuando la gente tiene más recursos, es más difícil controlarla. La revolución de la movilidad. No solo hay más gente viviendo vidas más agradables. Hoy las fronteras se desvanecen y las personas se pueden mover más. Se mueven de un pueblo a otro, de un país a otro y tal vez lo más importante, del campo a las ciudades. Desde el año 2007, por primera vez en la historia, más gente vive en centros urbanos que en el campo. Y también se mueven las inversiones, las ideas, los movimientos religiosos, las modas y hasta los terroristas. El poder necesita una audiencia cautiva. Cuando los votantes, los inversionistas, los trabajadores o los creyentes no tienen a dónde ir, no tienen más opción que aceptar los términos que les imponen los poderosos. Hoy ya no es así. La revolución de la mentalidad. La revolución del más y la revolución de la movilidad han creado una enorme clase media global, conectada, que conoce de los niveles de vida de quienes viven lejos. Los ciudadanos son conscientes de quienes tienen más propiedad y más libertad, y no aceptan quedarse atrás. Desde los años 90, la encuesta mundial de valores ha medido las actitudes de la gente alrededor del mundo y ha registrado un consenso global acerca de la importancia de la autonomía y la intolerancia por el autoritarismo. Es muy cobarde aquel que se esconde detrás del uniforme. Estas tres revoluciones debilitan al poder. De cierto modo, este cambio es positivo. Nuevas pequeñas empresas crean productos baratos, maravillosos, que mejoran enormemente la manera en que vivimos. Las sociedades son más libres.
Los votantes tienen más opciones y cuando los políticos no les cumplen, pueden exigir respuestas. Pero no todo son buenas noticias. La crisis del poder hace más difícil enfrentar los problemas complejos y globales que requieren acciones coordinadas entre muchos países, desde el cambio climático hasta la proliferación nuclear, desde las crisis económicas hasta el terrorismo. Hoy en día los gobernantes aún se reúnen en cumbres con grandes ambiciones, pero sus conversaciones con frecuencia no llegan a ninguna parte. Y no es sorprendente. Los mandatarios parecen poderosos, pero tienen una gran cantidad de micropoderes en su contra. Esos micropoderes pueden frenarlos, detenerlos, debilitarlos, pero no pueden reemplazarlos. Los micropoderes tampoco pueden por sí mismos imponer decisiones difíciles que requieren altos niveles de coordinación y son impopulares para la población. El fin del poder está volviendo obsoletas las reglas e instituciones que hemos diseñado para gobernarnos. La mayor esperanza de la humanidad es que en las próximas décadas la ola de innovación que ha revolucionado las comunicaciones, los negocios, el activismo, la medicina y la religión transformará también de manera drástica cómo nos gobernamos. Si se van a llevar una idea de esta conversación, llévense la idea de que en el siglo XXI el poder es más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Y que eso está pasando en clubes deportivos y en grandes empresas, en medios de comunicación, en bancos, en los militares y en la política, en todas partes. Esto no quiere decir que en el mundo no hay grandes concentraciones de poder, o que no hay poderosos, que no hay instituciones e individuos muy poderosos. Google y Goldman Sachs, el Pentágono y el Vaticano, Estados Unidos y China, por supuesto que tienen muchísimo poder. Y hay personas que tienen muchísimo poder. Pero el mensaje central es que las capacidades, lo que da ese poder, son menos ahora de los que eran antes y serán menos más adelante de los que son hoy en día. Hay una diseminación, una dispersión del poder que lo está haciendo menos potente. Donald Trump calza perfectamente esta descripción y esta manera de ver las cosas. Donald Trump salió, era muy improbable, nadie pensó que podía llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, nadie pensó que podía llegar a ser el candidato, pero fue y va a ser el próximo presidente de uno de los países o del país más poderoso del mundo. Ya comenzó a descubrir que no tiene el poder que pensaba, ya comenzó a descubrir que lo que decía y prometía y se comprometía a hacer en su campaña como que no lo va a poder hacer. Eso es normal, hasta ahí no hay nada especial, pues todos los candidatos en todas las elecciones, en todas las campañas, los candidatos prometen cosas que saben que no van a cumplir, exageran, y se sabe que no es lo mismo ser candidato que ser presidente. Así que ahí no hay nada especial. Sin embargo, creo que en el caso de él es tan extremo el tipo de promesas y el tipo de políticas que él ha planteado y es tan rompedor que va a ser muy interesante ver la brecha que se va a abrir y ya se está abriendo entre lo que él dice que va a hacer y lo que realmente va a poder hacer. Eso en parte tiene que ver con la manera como llegó a la presidencia. Ahí está, y voy a darles algunos datos, porque hay esta sensación de que Trump fue un terremoto electoral, de que fue realmente una transformación fundamental del electorado de Estados Unidos. Y eso no es así. Trump ganó por márgenes mínimos y además hay otros factores que son muy importantes y que hay que tomar en consideración. Si Hillary hubiera ganado, eso hubiera sido una anomalía en Estados Unidos. Un tercer periodo del mismo partido en Estados Unidos ha pasado solamente 2 veces desde 1828. Pasó en 1836 y pasó en 1940 con Franklin Delano Roosevelt. No es normal, no hay precedentes, salvo estos dos, que un partido político tenga a uno de sus representantes como presidente de los Estados Unidos y haya un tercer periodo, que son 2 periodos de 4 años, y haya un tercer periodo. Eso ha pasado solamente 2 veces desde 1828.
Sin embargo, y a pesar de eso, Hillary ganó el voto popular por un margen que es mayor al que tuvieron 7 presidentes que llegaron a la Casa Blanca. O sea, 7 candidatos que ganaron las elecciones, sacaron menos votos en total que Hillary Clinton. Hillary Clinton lleva 2 millones de votos de ventaja y eso es como 1,5% de la elección. Ahora, sabemos bien que no basta en Estados Unidos ganar el voto popular, sino que hay que ganar estas cosas que llaman el colegio electoral, que son un número de votantes por estado en función de la población. Y allí hay una lucha muy importante entre lo que se llaman los estados péndulos, los swing states, los estados inciertos, donde son las arenas donde realmente se pelea la elección, puesto que hay estados que son muy seguros, que se sabe que pase lo que pase van a votar por el candidato republicano y otros que se sabe que pase lo que pase van a votar por el candidato del Partido Demócrata. Entonces, lo que quedan son los del medio, los que no se sabe qué es lo que va a pasar. Y allí Trump ganó por márgenes ínfimos. En Michigan, por ejemplo, Trump ganó por 9,000 votos, de millones de votos. En uno importantísimo, en Pensilvania, ganó por 68,000 votos, de 6 millones de votos. En Florida, otro estado muy importante, ganó por menos de 120,000 votos, por 1,3%. Además, en estas elecciones hubo situaciones sin precedentes, cosas que nunca habían pasado. Por ejemplo, los hackers rusos, el FBI y los organismos de seguridad de los Estados Unidos informaron y confirmaron que había actividades de un Estado, del gobierno ruso, que estaba promoviendo el uso de ataques cibernéticos contra las campañas y estaban interviniendo en las elecciones de Estados Unidos. Eso, que se supiera, no había pasado nunca. Segundo, Wikileaks, y ya vimos el tema de Assange. El tercero es la proliferación de noticias falsas, donde la gente se nutre más y se informa más a través de las redes sociales, leyendo noticias que con mucha frecuencia, y después voy a volver a este tema porque es muy importante, pero esencialmente son mentiras que circulan ampliamente en Internet por redes sociales y se forman por parte de la manera como la gente decide, como la gente actúa. Y finalmente, el rol del director del FBI, que como ustedes saben, mandó una carta diciendo que él reabría una investigación contra Hillary Clinton por el uso indebido, posiblemente, de sus correos electrónicos, y después la retiró. Yo, en marzo de este año, cuando nadie ni siquiera sabía quién era el señor Comey, James Comey, el director del FBI, mi columna semanal, yo escribí lo siguiente: si en el año 2000 la Corte Suprema de los Estados Unidos fue la institución que en la práctica determinó quién sería presidente de Estados Unidos, este año el gran elector podría ser el director del FBI, James Comey. Su organización está investigando si cuando fue secretaria de Estado, Hillary Clinton comprometió la seguridad nacional al enviar mensajes confidenciales del gobierno a través de su sistema privado de correo electrónico. Repito, esto lo escribí en marzo, cuando todavía no se estaba hablando de Comey. Entonces, hechos muy inusuales, la intervención del director del FBI, la proliferación de noticias falsas, los Wikileaks, la intervención de los rusos. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Ninguno de ellos fue contra Donald Trump. Todos apuntaban al Partido Demócrata y a Hillary Clinton. En todo caso, si Donald Trump no fue un terremoto electoral, claramente ha sido un terremoto político. No hay dudas de que esto está sacudiendo los cimientos de la política en Estados Unidos. Trump, un candidato súper teflón, que enfrentó a una candidata súper velcro. No parecía que pudiera haber nada que hiciera Trump que se le pegara, que lo descalificara. En cambio, Hillary casi todo lo que hacía, hasta tener una neumonía, era motivo de descalificación y se le pegaba todo la debilitaba. Pero
El punto más interesante, creo yo, y la razón por la que me he detenido a hablar de Trump, no solo porque creo que va a tener consecuencias importantes, sino porque creo que Trump es la manifestación de una tendencia mundial mucho más amplia y que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Y va a definir y va a originar muchas de las sorpresas que vamos a vivir más adelante. Trump pertenece a un fenómeno mundial que incluye y que tuvo como pioneros a Hugo Chávez, a Rafael Correa, que tiene como una manifestación, un protagonista importante de estos es Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, a Vladimir Putin en Rusia, a Rodrigo Duterte en Filipinas, a Beppe Grillo en Italia, a Pablo Iglesias en España, a Alexis Tsipras en Grecia, etc. Esto se ha dado a llamar una resurgencia del populismo. Y tiene algo de eso, pero es muy diferente, ¿verdad? Todos estos son fenómenos muy diferentes como para ponerlos bajo la misma categoría. El populismo, como vemos, puede ser de izquierda y puede ser de derecha. El populismo de izquierda tiende a ser mucho más doméstico y centrado internamente en la sociedad y tiene un énfasis de distribución, de luchar contra la inequidad, etc. El populismo de derecha, por ejemplo, el de Trump, es más aislacionista, el de Trump, por ejemplo, es más proteccionista, es más el tratar de proteger al país de las oscilaciones y de las reverberaciones de la globalización. En todos estos candidatos y en el mundo he estado viendo que hay una fórmula, hay como ciertas cosas que se repiten y se repiten de una manera muy interesante que no tiene que ver con cuál es el país, cuál es la cultura, cuál es el sistema político y los vemos en todas partes. Tengo como 9 cosas que he identificado en esta fórmula, que es la fórmula con la cual se ganan elecciones en el siglo XXI. La primera es que esto ya no se trata de ideología de derecha o de izquierda, a pesar que puede haber elementos de eso. Se trata de que para ganar elecciones hay que ser nosotros, el pueblo, contra las élites. El populismo viene del latín, populus, el pueblo, es el pueblo que enfrenta a los que han estado allí. Es el pueblo el que enfrenta a quienes más tienen dinero, poder, influencia. Y el pueblo que no lo ha tenido ahora tiene derecho a tenerlo. Ese es un mensaje que Trump manifestó claramente y es interesantísimo ver cómo casi que hay frases idénticas sobre este tema de Donald Trump y de Hugo Chávez. La otra parte, la segunda característica que es muy común es el repudio y la descalificación del pasado. Todo lo que pasó antes era malo, podrido, inaceptable y hay que borrarlo. Es la lucha contra el pasado, es la descalificación contra el pasado. El tercero es la polarización, y de eso voy a volver a hablar más tarde cuando hable de Colombia. La polarización no es otra cosa que la radicalización de la rivalidad política. Es cuando la política ya no se trata de que somos rivales con puntos de vista diferentes, sino que yo te voy a encarcelar. ¿Por qué? Porque piensas diferente, porque eres mi rival político. Tú no eres un rival político, tú eres un enemigo que yo voy a desaparecer. Uno de los temas centrales de los que Trump usaba en sus eventos electorales era enciérrenla, lock her up, hablando de Hillary. El tema central era que él iba a encarcelar a su rival político. Y como ustedes saben, en muchos países, en los países que he mencionado antes, la criminalización de la diferencia, de la disidencia política se ha vuelto un tema que es recurrente y lo hemos visto en muchos países, donde la idea de competir en la política se transforma en la idea de hacer desaparecer al rival. Y allí las palabras que se usan son también muy, muy reveladoras. Y de nuevo, yo estuve viendo la retórica de todos estos grupos y es interesante, las palabras se repiten, los rivales son traidores, son vendepatrias, son apátridas, son corruptos, son una mafia, representan el crimen organizado, etc.
Es interesantísimo ver que desde Hungría a Tailandia, a Malasia, a América Latina, empieza a aparecer este patrón en la política. Un cuarto factor que es común a todos estos, que forma parte de esta fórmula para ganar elecciones en el siglo XXI, es la creación de un enemigo externo. Es el enfatizar que hay una fuerza externa que nos quiere hacer mal, que está penetrando al país y que le está haciendo daño a ustedes, ciudadanos. Y en diferentes países adquiere diferentes formas. Es el imperio yanqui, para Trump eran China con sus exportaciones, eran los mexicanos violadores y asesinos y criminales que llegaban a los Estados Unidos, eran por supuesto los musulmanes, eran los inmigrantes, era la creación de un enemigo externo. Para Vladimir Putin es la OTAN. En fin, la idea de tener un enemigo externo como parte de la fórmula para ganar elecciones se vuelve muy importante. Pero la otra cosa que ocurre es el incendiar los prejuicios existentes, es identificar cuáles son los prejuicios, cuáles son las ansiedades de la sociedad con respecto a los demás, al otro, al diferente, al que es distinto a uno, y atacarlo. Y esos prejuicios son a veces muy interesantes. Y el prejuicio contra los inmigrantes, por ejemplo, ustedes saben que se ha vuelto un tema central en las elecciones europeas. Y claramente se volvió un tema central en las elecciones de Estados Unidos. Y eso está basado y tiene mucho que ver con prejuicios ya existentes. Por ejemplo, si vemos las láminas, por favor. Miren esta encuesta. ¿Qué porcentaje de la población cree usted que es inmigrante? La barra amarilla vertical que ustedes ven es la realidad. Y la barra horizontal es lo que la gente cree en distintos países. En Japón, la gente cree que los inmigrantes que hay en Japón son 5 veces más numerosos de los que realmente hay. En Estados Unidos es 2 veces y media. La gente cree que hay más inmigrantes de los que hay. Lo que les quiero dejar es que en todas partes del mundo la gente cree que hay más inmigrantes de los que hay. Y se siente más amenazada por los inmigrantes de lo que realmente se justifica. Y entonces es muy fácil identificar esa ansiedad que está en todas partes, miren los países, y incendiarla y transformarla en una potente palanca electoral. Pero miren esta otra. De cada 100 personas que hay en su país, ¿cuántas cree usted que son musulmanes? El miedo a los musulmanes. En Hungría, el miedo a los musulmanes, es decir, de nuevo repito, la barra amarilla vertical que ustedes ven allí es la verdad. Es el número estadísticamente cierto, es el censo. La barra horizontal es lo que la gente cree. En Hungría, la gente cree que hay 70 veces más musulmanes en el país de los que realmente hay. Miren, Estados Unidos, la gente cree que hay 15 veces más, etcétera. Y después están abajo hasta países escandinavos. Fíjense, Suecia, por ejemplo, cree que hay los suecos, cuando se les pregunta cuántos musulmanes hay en el país, bueno, el número que dan es 3 veces más de lo que realmente hay. Esto es un ángulo que es usado, repito, para incendiar la política. Un quinto factor es la militarización de las soluciones, es la glorificación de los militares, es las Fuerzas Armadas como lo único que vale la pena, lo único patriótico, lo único que realmente nos va a defender del enemigo externo o del enemigo interno. Es el aumento de los presupuestos, es el poner a los militares en funciones importantísimas de la sociedad civil. Y de nuevo, este es un patrón recurrente que se puede encontrar en muchísimos países.
En caso de Trump fue muy interesante ver cómo no dejaba nunca de hablar de su interés y la manera como iba a apoyar a los veteranos, a los excombatientes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cómo glorificaba a todo eso. Lo mismo ha hecho Vladimir Putin, lo mismo, por supuesto, ha hecho Hugo Chávez, etc. Un sexto factor que es nuevo y que es fascinante es la descalificación y el desprestigio de los expertos, de los científicos y de los datos. Ya los datos no importan. De hecho, hay una nueva forma de hablar de esto, que es que hemos entrado en lo que se llama el mundo postfactual. El mundo donde los datos no importan, lo que importa es lo que usted sienta. Por ejemplo, las estadísticas que acabamos de ver con respecto a inmigrantes. Y esto tiene ejemplos fantásticos. En el voto por el Brexit, que fue el referéndum por el cual inesperadamente los ingleses votaron para que su país saliera de la Unión Europea, uno de los temas más importantes de quienes promovían ese punto de vista es que había, cada semana, el Reino Unido mandaba 350 millones de libras esterlinas a Europa. Fue regalado. Y que si ellos ganaban, si el Brexit ganaba, esos 350 millones de libras esterlinas los iban a gastar en el sistema de salud. Eso es un buen negocio, ¿no? ¿A quién no le va a gustar que le diga, mira, en vez de regalarle tu dinero de los impuestos, 350 millones de libras a la semana, lo vamos a gastar en tu salud? El día siguiente que ellos ganaron, en la televisión, Nigel Farage, que era el jefe del partido, salió por televisión a decir que eso era mentira. Cuando le preguntaron por los 350 millones de libras, dijo, no, eso no era verdad. Y así hemos visto, Donald Trump los periódicos y los medios de comunicación tenían departamentos especializados en darle seguimiento a las afirmaciones de Donald Trump, que con una gran frecuencia resultaban ser falsos. Lo mismo ocurre en otros países de América Latina. También en el Brexit fue fantástico oír a uno de los líderes del Brexit cuando le mostraron un informe que había sido firmado por economistas muy destacados, incluyendo algo así como 8 premios Nobel de Economía, que decían que los costos de que el Reino Unido se saliera de Europa tenían un análisis muy detallado. Y uno de los líderes dice, mira, estamos hartos de los expertos nunca tienen razón, nosotros tenemos que hacer lo que nosotros sentimos que es correcto para el país. Esa sensación de desprecio por los expertos, de desconocer o ignorar o despreciar a los datos, a los hechos, forma parte de la nueva forma de hacer política y ganar elecciones. Simplemente pararse y decir mentiras. Y no importa. O sea, antes la mentira era algo que podía descalificar a un candidato si era repetido. Ahora ya no. Y eso creo que obviamente es gravísimo y eso tiene que ver con otro factor, que es mi séptimo factor de la fórmula, que es la defenestración, descalificación y deslegitimación de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, las redes sociales y la Internet y otras formas de operar hacen y permiten que los medios de comunicación, con sus formas tradicionales de operar, sean descalificados. Donald Trump tenía 16 millones de seguidores en Twitter. Entonces, él se pone en su cama a las 3 de la mañana y manda un mensaje sobre cualquier cosa que le llega a 16 millones de personas. Él ya no necesita hablar con los periódicos, ya no necesita dar una rueda de prensa porque le llega directo a sus seguidores y por supuesto que ese tweet se multiplica muchísimo. Y lo que hemos visto últimamente es algo que ya mencioné, que son las noticias falsas, las falsificaciones de noticias. La mayoría de la gente, y muy en particular los jóvenes, ya no leen periódicos, ya no ven noticias. Ellos se nutren a través de lo que aparece en las redes sociales. Y en las redes sociales acaba de aparecer una nueva moda que es la creación de informaciones falsas. En los últimos 3 meses de la campaña electoral de Estados Unidos, los 20 reportajes que aparecieron en noticias falsas tuvieron más visitas, crearon más interacción, se diseminaron más que las 20 noticias más populares en los 18 medios de comunicación más tradicionales.
incluyendo el New York Times y el Washington Post. Repito, en los últimos 3 meses, las noticias que realmente tuvieron más impacto eran noticias que eran falsas, eran mentiras. Y la gente las creía, simplemente las ponían en Facebook, la gente las leía y entonces le decía que le gustaba o las recomendaba o las diseminaba. ¿Y qué decían esas noticias? Bueno, los invito a que las vean, son increíbles. Les voy a dar 3 ejemplos. Una noticia decía, Wikileaks confirma que Hillary le vendió armas a ISIS. Segunda, el Papa Francisco declara su apoyo a la presidencia de Donald Trump. Tercero, un agente del FBI sospechoso de haber filtrado información crítica contra Hillary Clinton fue encontrado muerto. Todo eso es mentira, pero todo eso tuvo un impacto inmenso porque la gente lo cree. Y eso lo hemos visto, es decir, la utilización de propaganda en la política es tan antigua como la política. Por supuesto que la propaganda forma parte del hacer política, pero en este caso la propaganda se ve potenciada y amplificada por todas estas redes sociales y todas estas nuevas tecnologías. Pero si hay algo en común, y este es mi 8º punto con respecto a esta fórmula de ganar elecciones, si hay algo que tienen en común, es un ataque muy deliberado y muy clandestino, muy poco visible, a los pesos y contrapesos que hay en las democracias. Por alguna extraña razón, que también es muy comprensible, estos líderes sienten que ellos necesitan ser percibidos como demócratas. Pero realmente los irrita muchísimo los chequeos a su poder, los límites a su poder, los contrapesos que hay en su poder en todas sociedades. ¿Cuáles? El Congreso, los medios de comunicación, el sistema judicial. ¿Y qué hacen? Bueno, utilizan todo tipo de mecanismos no visibles para el ojo que no puede ver a fondo, para subvertir, debilitar y hacer rendir inoperantes estos controles. La compra de congresantes es un fenómeno mundial. Estos gobiernos simplemente necesitan tener mayorías en los congresos y compran congresantes. Y resulta que en muchos países los congresantes no son muy caros y sus decisiones. Medios de comunicación social. Ellos necesitan decir que tienen medios de comunicación social independientes, pero realmente muchos de esos medios han sido recientemente adquiridos por empresarios. Empresarios que nadie conocía, que nadie había visto antes y que repentinamente son dueños de medios de comunicación y que poco tiempo después de que adquieren el control del medio, ese medio empieza a tener un cambio importante en su línea editorial a favor del gobierno. El mundo ha entrado en una época donde los pesos y contrapesos de la democracia están bajo ataque. Y están bajo ataque de una variedad, a través de una variedad de métodos que hay que tener presente. Finalmente, todos estos tendencias en el mundo de hoy, en la política de hoy, tienen como también un factor común en el que yo soy el único que puede solucionarles el problema. El mesianismo forma parte del mensaje y forma parte y de manera muy explícita. Hugo Chávez lo decía de manera muy explícita, Rafael Correa lo dice de manera muy explícita, Cristina Kirchner, y ciertamente Donald Trump no dudaba en decir claramente que era él. Él era el que sabía, él sabía cómo enfrentar a ISIS, él sabía cómo enfrentar la crisis económica, él sabe cómo solucionar el problema del desempleo. Él sin equipo, sin contexto, él. Y el mesianismo, esta idea de que soy yo el que va a solucionarles y les va a proteger a ustedes, ciudadanos, votantes, pueblo, y contra el enemigo externo, contra los apátridas y traicioneros de la oposición, forma parte, es fácil descubrirla también en todos estos casos. Todo esto es cómo llega Trump y cómo Trump es manifestación de tendencias que lo trascienden y son comunes alrededor del mundo. El impacto de esto, como ya dije antes, va a ser muy significativo.
Pero creo que como temas generales del impacto que va a tener Trump sobre el mundo y sobre todos ustedes y nosotros, es la idea central. Creo que hay 3 ideas centrales que podemos anticipar. Uno, yo creo que va a haber una expansión económica en Estados Unidos. Yo creo que Donald Trump va a adoptar políticas que van a estimular la economía de Estados Unidos. Y tiene varias. Una es el crear incentivos para que las empresas de Estados Unidos, que tienen enormes cantidades de ganancias acumuladas, depositadas fuera de los Estados Unidos, que no las han traído para no pagar impuestos, él les va a dar una amnistía o les va a hacer una rebaja y va a lograr que llegue un flujo importantísimo de dinero al sector empresarial de Estados Unidos, que muy probablemente se va a invertir también o parcialmente. La otra es una expansión muy importante del gasto de infraestructura, que también va a tener un gran estímulo. Y va a tener un gasto público expansivo. Él en Gettysburg, poco antes de terminar la campaña, dio un discurso en la cual listó las 100 decisiones que iba a tomar si ganaba la elección. Y un think tank, un centro de pensamiento, de investigación en Washington, hizo un cálculo y le puso precio a cada una de esas 100 iniciativas, y los números son astronómicos. O sea, si él hace todo lo que dice que va a hacer, el déficit fiscal de Estados Unidos va a ser gigantesco, la inflación probablemente va a ir en aumento, y el conflicto con el Banco Central va a ser significativo. Donald Trump no le gusta, lo ha dicho claramente, no le gusta la persona Janet Yellen, que es la persona que dirige, que es la presidenta del Banco Central de Estados Unidos, y ella se le vence su mandato en el 2018, y es casi seguro que no lo renueve, o también es posible que él trate de que salga. Esa pugnacidad, creo yo, es el segundo tema que vamos a ver en Estados Unidos. Vamos a ver una expansión de la economía y una cierta actividad económica, pero vamos también a ver una enorme pugnacidad social. Y la lucha de Donald Trump y sus seguidores o su equipo va a pasar del ámbito electoral al ámbito judicial, porque ahí va a haber demandas todo el tiempo. Él va a estar intentando, de nuevo, en todas sus iniciativas, muchas de las cosas que él dice que va a hacer son ilegales. O sea, la idea de tener una lista que registre a quienes son los musulmanes y para entonces impedir su entrada o para actuar en consecuencia es anticonstitucional y lo van a demandar. Y como esas hay muchas más. Entonces, lo que se puede esperar es más pugnacidad social y obviamente mucha de esa pugnacidad social se va a expresar a través de litigios judiciales que van a formar parte de la narrativa. Y finalmente, una recesión geopolítica. Expansión económica, pugnacidad social y recesión geopolítica. Ian Bremmer, un colega mío que trabaja en estas cosas, ha dicho: la presidencia de Donald Trump va a significar el mayor golpe negativo al liderazgo y al poder de Estados Unidos que cualquier otro evento desde el colapso de la Unión Soviética. Es decir, de lo que estamos hablando es que un orden internacional establecido donde los Estados Unidos jugaba un cierto rol predecible ha terminado. 70 años de ese orden van a ser reemplazados por algo que no sabemos exactamente qué es, pero ya hemos visto algunos de los puntos centrales, donde el tema de los 3 puntos que acabo de mencionar, la expansión económica, la pugnacidad social y la recesión geopolítica, añaden a la volatilidad. En resumen, y para concluir, Donald Trump es la expresión de una tendencia mundial de cómo se hace la política. Se nutre de lo que hemos llamado la antipolítica, que es el desdén por los políticos profesionales, por los poderosos, por quienes han estado en el gobierno, por los funcionarios públicos profesionales. Y se nutre también del desinterés de muchos en la política. Se nutre esta idea de que la gente está interesada vivamente en lo que pasa en la política. No es cierta. En muchos países no es así. Miren esta lámina, por ejemplo. Y miren quién está de primero en esa encuesta. El porcentaje de las personas que dicen que a ellos no les interesa la política.
Colombia, el 50% del país, dice no interesarse mucho en la política, seguido por Brasil, por Portugal, Hungría, México, España. Y aparte y abajo, muy interesados en la política, Japón y Alemania, con 5%. Pero hay otra lámina que creo que es muy interesante. ¿Qué porcentaje de los encuestados cree que la democracia es la mejor forma de gobierno? Fíjense la paradoja. Miren quién está en el tope. La gente que menos tiene en América Latina, después de Cuba, la gente que tiene menos democracia en América Latina es Venezuela, y son los que dicen que prefieren la democracia como sistema. Y la gente que ha demostrado tener muchísima democracia y muchísima actividad y efervescencia democrática, que es Brasil, es la que no cree tanto en la democracia. De nuevo, Colombia en la mitad, con 54%. El tema de aquí, el tema es que vienen épocas complejas, vienen épocas de una volatilidad especial, vienen épocas donde gobernar los países, y países como Colombia va a ser más difícil, donde es necesario que la sociedad se una más. Desde mi perspectiva, no hay amenaza mayor para ustedes que la polarización exacerbada. Colombia tiene un potencial gigantesco, las empresas que ustedes representan lo ilustran, las capacidades, las posibilidades, el potencial de Colombia es uno de los mejores de América Latina. Pero los amenaza la polarización, los amenaza la pugnacidad política que hace que todo se tranque. La lista de problemas que tiene Colombia es muy conocida y ustedes la conocen mejor que yo, de hecho la sufren más que yo porque viven aquí. Pero los problemas de corrupción en el sistema judicial, la politización del sistema judicial, todavía todos los problemas de inequidad, desigualdad, pobreza, están allí. Pero ninguno de esos problemas lo van a poder resolver en un país totalmente polarizado. Y ese es mi mensaje central. Colombia tiene un futuro maravilloso hacia adelante, pero ese futuro tiene que pasar por la disminución de la polarización. Les deseo suerte en esa tarea. Muchas gracias por invitarme.